Hoy, en Opina TV, el doctor Enrique Ripalda, abogado corporativo, nos acompaña y nos va a ilustrar sobre el tema de inseguridad ciudadana. Por favor, doctor Ripalda, coméntenos, la gente está preocupada y sobre todo los empresarios. ¿Qué implica para ellos el costo de tener que asumir realmente el problema de la inseguridad, las extorsiones, las mafias? Comparta, por favor, para el programa. Gracias, Esteban. Gracias por la invitación a tu programa. Efectivamente, la inseguridad ciudadana está impactando terriblemente en la sociedad peruana y desde el punto de vista corporativo, nosotros encontramos dos impactos importantes. El primero es en la sociedad porque ocurre que estas noticias que impactan, estas noticias de terror donde vemos muertes, asesinatos, desde gente muy conocida como un cantante que lamentablemente ha sido asesinado, hasta un humilde mototaxista o colectivero, todo eso impacta en la sociedad y ocurre en las principales ciudades de nuestro país. Esta situación de espanto que está viviendo la población genera un cambio en la decisión de consumo del público. Y esta decisión de consumo finalmente determina que las compras varíen. Ya no son compras suntuosas o compras de esparcimiento, sino son compras de elementos solamente para sobrevivir, para tener una situación de recogimiento dentro de los hogares, y parte de la expectativa de vida de uno es que también tenga esparcimiento, tenga tranquilidad, tenga seguridad, y eso no se está cumpliendo. De tal manera que poco a poco este incremento de la inseguridad está generando que el consumo varíe significativamente, y esto impacta en los negocios y en las pymes, y tiene relación con el segundo impacto, que es en el impacto económico en las inversiones a nivel de pymes, medianas y grandes empresas. Por ejemplo, en las pymes, las estadísticas demuestran que son las bodegas o pequeños negocios locales, como barberías, bodegas, pequeñas tiendas que están en los distritos de las zonas más alejadas del centro, están siendo extorsionadas altamente. Entonces, ocurre que están cerrando porque ya no quieren arriesgarse a tener un atentado, que les dejen una granada, que atenten contra la vida o hagan un disparo contra su local. Y esto está afectando en la primera base de los negocios de emprendimiento, que son las bodegas, las farmacias, las barberías, los pequeños restaurantes locales en cada distrito. Luego de eso pasamos a emprendedores con un poco más de capital, que pueden tener su unidad de transporte, que puede ser un auto, una camioneta o un ómnibus, y estamos viendo cómo lamentablemente han sido asesinados los choferes de estas unidades por decir el transporte. Y luego tenemos ya el escalamiento hacia los negocios más grandes. Entonces tenemos que había un atentado contra un grupo musical muy conocido y de alto prestigio, pero también estamos siendo testigos de cómo se afecta, por ejemplo, las unidades mineras, y están siendo voladas las torres de alta tensión, las casetas de seguridad, los vigilantes. Entonces, desde el negocio más pequeño hasta el negocio más grande se está siendo afectado, y esto genera una contracción de la inversión. La consecuencia, la consecuencia del impacto en la sociedad por las decisiones de consumo que se restringen y las empresas que dejan de invertir por el alto costo de la inseguridad o el peligro para la vida, ¿no?, de la persona que lleva el negocio. Esto genera que haya una restricción en las inversiones, y lamentablemente vemos también cómo se va incrementando el porcentaje del PBI relacionado con las economías ilegales derivadas de la extorsión, que es lo que está generando esta ola de asesinatos de los últimos días. Según los cálculos, en el año 24 ha llegado a casi el 2% del PBI. Un 2% del PBI es un número gigante. Es un número altísimo, pero ese es el dinero que mueven las extorsiones. Por lo tanto, lamentablemente, esto involucra a que detrás de un extorsionador existe un equipo que lo protege, un equipo legal, un equipo de repente en la policía, de repente en la fiscalía o en el Poder Judicial,
que los protege y los blinda. Por eso andan siempre en un paso adelante más que las autoridades. 2% del PBI para solamente algunas ciudades es un montón de dinero. Entonces, esto está escalando y se está convirtiendo en un círculo negativo, porque yo invierto menos, la gente consume menos y eso va a hacer que la economía se contraiga y ya no tendremos un YACU, un fenómeno del niño, ahora tenemos otro fenómeno que es el fenómeno de las extorsiones que está afectando a las pymes y los negocios internos y algo tiene que hacer el gobierno para empezar a cortar y corregir esto. Ya tenemos la experiencia positiva de los años 90 cuando se venció el terrorismo y creo que esa debería ser la ruta. Una pregunta importante que tiene la audiencia y nos llegan muchos mensajes internos es, en su opinión, ¿qué se podría hacer como solución desde su perspectiva, ya sea como abogado o en materia legislativa a través del Congreso o Senado o cuando se tenga, justamente para combatir la creciente delincuencia o erradicarla del todo? Ya, correcto. La opinión, mi opinión personal es que el descuido ha generado que ya no sea solamente el narcotráfico una economía ilegal fuerte dentro de las que existe en el país, ahora es las extorsiones. Ha llegado hasta ser actualmente el 2 por 2 tiene 2 puntos del PBI. Eh, Mi opinión es que se tiene que tomar la experiencia de los años 90 y hacer un trabajo de inteligencia, porque para llegar a 2 puntos del PBI estamos hablando de mucho dinero. Así que las bandas extorsionadores tienen todo un equipo y un aparato que los protege, legal, policial y también de inteligencia. Lo que se necesita es desarrollar actividades de inteligencia y comenzar a capturar a esos primero los cabecillas y los malos individuos y desentrañar toda esa red de corrupción que los está protegiendo y también capturar a los cabecillas. En paralelo a esta labor de inteligencia, algo efectivo y rápido debe ser que salga el ejército. El ejército debe salir a patrullar. En otros países, cuando ocurren estados de emergencia, el ejército sale a las calles y hace atenciones focalizadas. Y acá está claro, son los micros, los cantantes, las bodegas, las que están extorsionadas. Y cada zona sabe quién es el que lo extorsiona, el número que lo llama, quién es el que viene a cobrar, quién es el que manda la moto. Entonces, una labor de inteligencia más el ejército y cambios legislativos como por ejemplo que no se permitan 2 personas en una moto es algo que se debe implementar. Por ejemplo, eh, de las estadísticas, todos los asesinatos de sicariato han sido por 2 personas en moto. Y usted mismo cuando está caminando y ve 2 personas en una moto se imagina lo peor o que va a ocurrir un crimen. Entonces, que el Congreso no reaccione ante esta situación es algo que no se entiende y está afectando gravemente el país y estamos generando un impacto económico tan negativo como lo puede ser un fenómeno del niño, como los hemos sabido tener en el año 83, en el año 97. Bien, muchas gracias, doctor Ripalda, por su opinión en nuestro programa justamente de temas de actualidad para Opina TV. Esperamos contar con usted en un siguiente programa. Muchas gracias a tu audiencia y con todo gusto participaremos cada vez que seamos invitados. Gracias. Un placer, gracias.